El ingeniero Jaime Vinuesa nos va a acompañar en este webinar, El poder de los datos en la transformación digital tras COVID-2019. Jaime Vinuesa es docente de la Facultad de Posgrados de la Universidad de las Américas en materias que guardan relación con gestión estratégica de la información. Jaime tiene formación de ingeniero en sistemas, es máster en administración de empresas y doctorando además en esa misma especialidad en la Universidad de Lleida, España. Jaime tiene información muy relevante en empresas nacionales e internacionales, tanto del sector público como del sector privado. Así es que Jaime, sin lugar a dudas, es un referente a nivel ecuatoriano en todo lo que tiene que ver con manejo de datos, analítica, inteligencia de negocios. Jaime, muchísimas gracias por hacer factible que tú puedas compartir tus conocimientos a la comunidad profesional que ahora mismo nos está acompañando. Siendo pues entonces las 17:04, pues te dejo el paso a ti, Jaime, y muchísimas gracias. Y gracias a todos quienes nos acompañan. Muchas gracias, Germán. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar. Estamos con 137 personas en este momento. Vamos a arrancar la presentación. Gracias, Germán, por la introducción y la presentación. Ahí tienen ustedes mis datos de contacto en caso que necesiten escribirme. Yo al final de la presentación voy a compartir con la audiencia algunos documentos, algunos ebooks que sustentan la información que se va a presentar el día de hoy. Tienen ahí el código QR para que me puedan escribir a través del contenido en LinkedIn, a través del cual podríamos intercambiar información que sea relevante para ustedes. Bien, primeramente un agradecimiento fraterno a UDLA, de quien tengo el honor y el gusto de ser parte de su plantilla de docentes a nivel de maestría, ya por algunos años, más de una década, colaborando con UDLA y las diferentes maestrías en los programas de posgrado y educación continua. Gracias también, Germán, por la presentación y la introducción. Y sobre todo, gracias a ustedes, mis estimados amigos y audiencia, por estar presentes y tomar unos breves minutos para esta presentación. Quiero ser lo más corto posible, conciso, directo al grano. Hay tres elementos fundamentales o tres ideas que nos vamos a llevar a casa. Uno es el tema, bueno, en orden inverso voy a empezar hablando, es el tema de los datos, la relevancia que tienen los datos. El segundo es el elemento de la transformación digital y cuán relevante es la gestión adecuada de la analítica aumentada y la data dentro como una estrategia de transformación digital. Y el tercero y final es cómo podemos aprovechar esto de forma práctica, tomando en cuenta la pandemia o la emergencia sanitaria mundial que se vive y cómo estos pueden colaborarnos o contribuirnos post-COVID. Ok, entonces la primera pregunta que hago hacia ustedes es el precio de tus datos. ¿Por cuánto los venderías? Es una pregunta reflexiva y de hecho el periódico El Español en Crónica Global menciona que trató de cuantificar algunos estudios respecto a la cuantificación de cuán relevantes son nuestros datos, tanto datos a nivel legal y datos en el mercado negro de la información o la dark web, una red oscura donde se intercambia información o nuestros datos relevantes. ¿Por qué empiezo hablando acerca de esto? Porque toda la información que nosotros damos de alta en las diferentes aplicaciones que nos instalamos en nuestros smartphones, uno muchas veces, por no decir casi siempre, omite los términos y condiciones y hay ocasiones en las que nosotros realmente estamos estrechando la mano a los fabricantes de esas aplicaciones móviles y les estamos entregando nuestra data. Este estudio muestra que, voy a habilitar mi puntero para poder ir señalando, que hasta $850 se podría hablar de todo un set de datos o los data points que nosotros generamos en toda la red social o el rastro digital que nosotros dejamos. Este es un precio averiguado en el tema del mercado negro a nivel de los cibercriminales. Otro estudio, igualmente del periódico El Español, habla o clasifica cuáles serían los elementos más valiosos al momento de intercambiar la data. Por ejemplo, nombres de amigos y familiares, posicionado en $23. Lo más bajo, el género, si es hombre o mujer, estamos hablando de apenas $2. Pero elementos como, por ejemplo, la condición de salud, $59. Temas de passwords, $75. En términos generales, ¿cuál es el precio de la información que nosotros tenemos? Otro estudio basado en McAfee Labs nos habla acerca de ciertas cuentas o ciertos accesos nos dan entre cientos o miles de dólares.
Y un tercer estudio final donde me voy a detener por un momento, el estudio de Orange, el futuro de la confianza digital de los consumidores en términos generales, nos habla que en promedio, todo lo que tiene que ver con origen familiar o información alrededor del ciclo familiar o del círculo familiar, estamos hablando de un promedio de 15 euros y a nivel organizacional de promedio de 18 euros prácticamente. La pregunta que nosotros nos hacemos es ¿cuál es el valor que tienen nuestros datos? ¿Y cómo podemos explotar esos datos? El título de la conferencia es El poder de los datos como una de las estrategias dentro de la transformación digital post-COVID. Entonces, la pregunta, ¿cuán grande es nuestra huella digital? Y literalmente hablamos de digital, ese rastro digital que estamos dejando en la red. Os invito a que vean este documental, muchos de ustedes de seguro es un elemento de dominio público, donde el escándalo de Cambridge Analytica, Netflix aborda muy de cerca en este documental llamado The Great Hack, donde habla acerca de que cada uno de nosotros generamos más de 5.100 data points. ¿Qué es un data point? Un data point es información o de nuestro círculo de influencia en cuanto a nuestras preferencias, información personal, nuestros amigos, familiares, nuestros gustos, nuestros disgustos, colores favoritos, personas que seguimos, amistades que tenemos, fotos o lugares donde frecuentamos, etc. ¿Qué tan grande es nuestra huella digital? Pero ahora queremos que dentro de esto, de este contexto de que los datos realmente generan esa huella digital, ¿cómo aprovechar esa huella digital o cómo aprovechar esa información de forma prudente, positiva, respecto a los elementos de la transformación digital? Porque los datos es uno de los ingredientes dentro de la transformación digital, por lo cual quiero pasar a definir. Hay tantas definiciones alrededor de lo que es la transformación digital, pero una de las más interesantes que he encontrado y bastante resumida es esta que nos entrega Scoop. Hay muchos autores respecto a definiciones, pero es interesante porque nos dice que la transformación digital es una profunda y acelerada transformación de actividades, procesos, modelos, las competencias empresariales, es decir, la capacidad de las empresas para hacer o efectuar algo, con el fin de aprovechar plenamente los cambios y las oportunidades que las tecnologías digitales nos están entregando hoy por hoy, pero de una manera estratégica y priorizada. Así lo define una de las fuentes. Hay muchas, como les digo, muchas otras definiciones que si ustedes me escriben a mi cuenta de LinkedIn, les puedo pasar los estudios de donde está basado este resumen de esta presentación y al final de la presentación del día de hoy del webinar, vamos a compartir con ustedes a través de UTLA la documentación. Ustedes me pueden escribir también a la cuenta de LinkedIn para intercambiar los datos o la información sobre la cual está basada. ¿De qué tres pilares nos habla acerca de la transformación digital? El primero, el pilar de los líderes digitales. Tiene que haber una conciencia en la transformación digital. También, y el más importante de todos, estamos hablando del Customer Centricity o centrado en el cliente, porque el cliente es quien manda. El cliente, aquel cliente de transformación digital nos ayuda a construir ese puente entre lo que necesita el cliente digital y lo que el negocio puede ofrecerle. Estos líderes digitales lo habilitan, es decir, la gente, el people management, la gestión de la gente, porque ellos generan ese compromiso de cambio dentro del ADN de la empresa para evolucionar y generar una estrategia empresarial que nos permita adaptar. Y finalmente, la tecnología. La tecnología no es en sí un fin, sino es un medio que habilita, porque si un proceso está desordenado, lo único que hace la tecnología es automatizar el desorden o el caos. Entonces, esta tecnología no es más que el último eslabón dentro de estos diferentes pilares de la transformación digital que lo viabiliza. ¿Qué sí es y qué no es esa transformación digital? En la parte de lo que sí es la transformación digital, estamos hablando de que es un elemento, un cambio cultural y estratégico, porque se mueve el ADN, el modelo de negocio, la forma de hacer las cosas de la organización a través de sus influenciadores, o llamados stakeholders, por su término original en inglés. Este proceso de cambio interviene a las empresas y se les da, hay dos tipos de empresas, aquellas nativas digitales y aquellas que se han convertido en digitales. Para aquellas que son nativas digitales es más rápido, el proceso es inherente, han nacido en esa cultura. Sin embargo, aquellas que están trascendiendo, simplemente están en la transición a hacerse digitales, su cometido es colocarle al cliente en el centro de la atención, simplificar las cosas, simplificar la organización y atenderle a su cliente. Digitalizar no es transformación digital. Digitalizar es únicamente colocar tecnología, automatizar algún proceso, pero no es entregarle transformación digital. Tiene muchos ingredientes alrededor de ello. ¿Y por qué quiero comentar esto? Porque en la siguiente lámina ustedes van a encontrar
tres elementos en color rojo, verde y amarillo, que son los elementos importantes a tomarse en cuenta. Procesos en diferentes industrias. Este es un esquema que sintetiza en alto nivel procesos de modernización y de transformación digital. Se habla de todo un modelo de madurez de transformación digital para identificar el nivel de digitalización, tanto como en soluciones tecnológicas y cómo éstas gradualmente promueven a que las organizaciones incrementen su productividad y competitividad como una empresa. El último objetivo y fin de la empresa es generar un valor agregado para el cliente y que el cliente se beneficie de eso, entregue lealtad a la empresa coloca la tecnología que lo permite automatizar y por lo tanto esto genera ahorros empresariales. Ahí están los tres círculos de la transformación digital, donde en el primer círculo se encuentra el cliente, en el segundo círculo se encuentra el medio que lo habilita, que es la tecnología, gracias a que este va a automatizar procesos, modelos, a la gente, a la cultura, y tercer círculo está la empresa que genera o recibe esos beneficios, llámese estos beneficios cuantificables, rentables, como una empresa con fines de lucro, o una empresa pública o una ONG que está orientado hacia el ciudadano, hacia la persona común, para entregarle beneficios tangibles o intangibles. Ahí hay algunos elementos y ejemplos de modelos de madurez en la transformación digital. A veces suelo preguntar, bueno, ¿y quién aceleró la transformación digital? Ahora que estamos hablando un poco del tema de la emergencia sanitaria, un poco satírico este comentario, pero de todas formas, ¿qué opción fue la que aceleró la transformación digital? Pues no fue el CIO, el CTO, ni el CEO, sino fue, triste es decirlo, pero el coronavirus o COVID-19 fue el que realmente aceleró y demostró a las organizaciones que sí se puede trabajar digitalmente, en el caso específico del teletrabajo, por citar unos cuantos ejemplos nada más. Y hay muchos ejemplos de los cuales podríamos hablar. Quiero traer nada más este comentario de uno de los periódicos en Argentina, en el cual Netflix, debido a la altísima demanda que generó el consumo del streaming en casa, pues se le solicitó ahorrar el ancho de banda y Netflix redujo el 25% de la calidad de su streaming para no inundar los anchos de banda, demostrando pues que no estábamos del todo listos a nivel global para esa gran cantidad de demanda de información, dadas las condiciones de cuarentena que nos impulsó la transformación digital, pero motivada por un tema del coronavirus. Ahora, ¿cuáles son esas estrategias de negocio? Nos preguntamos. Estamos en medio de una crisis, mucho ha circulado al respecto, y quiero esbozar con este par de láminas que tengo aquí para ustedes, un poco aquellas industrias en términos generales que serán más afectadas o en menor o en mayor grado. El estudio completo, el PDF completo es de dominio público y se los puedo pasar si ustedes me escriben un chat a través de LinkedIn. Pero en términos generales lo que ustedes observan en color rojo son aquellas industrias que tienen mayor exposición o mayor impacto. Ahí está todo el tema de líneas aéreas, hotelería, turismo, restaurantes, bienes raíces, el retail de ropa, de moda, todo el tema cosmético y todo el entretenimiento global fuera de casa, ¿no? Mientras que están moderadamente impactados temas de agricultura, ganadería, un poco de tecnología y servicios, banca y servicios financieros, y aquellos en cambio que en color verde aprovecharon las circunstancias, todas están las cadenas farmacéuticas, alimentos, telecomunicaciones, en fin, ahí están todos los datos. Pero, ¿por qué traigo estas láminas acá para ustedes? Porque si yo pregúntese, identifique por favor en la lámina, si es tan amable, identifique su industria, identifique el área de influencia que usted está dentro de su empresa, a título personal, dentro de su empresa o la empresa para la cual trabaja. Como consumidores, luego del COVID-19, ¿qué nos va a pasar? Hoy por hoy estamos en un esquema de ahorro, va a incrementar el tema del ejercicio al aire libre, vamos a comer afuera. ¿Cómo será el comportamiento en salud, en finanzas, en tecnología, en transporte? Alrededor de todo este espectro hay datos, hay información. Y nuestra actitud con esos datos y esa información que el cliente, el consumidor está generando, puede ser la diferencia entre la noche y el día. ¿A qué me refiero? Nosotros como empresa podemos tomar una actitud pasiva o defensiva, a defendernos de las circunstancias y la crisis, o por el contrario, aprovechar las circunstancias y tomar una acción o una actitud ofensiva. Quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Ustedes pueden ir observando cómo se van habilitando, estoy haciendo nada más un símil,
de la actitud que toman dos equipos en particular. Hoy por hoy que no hay ningún partido de fútbol, pero esto es de la Champions League, una copa muy famosa para el fútbol, un deporte de masas. Es por eso que he traído este símil hacia ustedes. Son dos equipos que se encuentran, sin embargo, el uno está ofreciendo una línea defensiva férrea con 7 jugadores, mientras está con la misma línea, pero totalmente ofensivo, 7 jugadores en ofensiva. ¿Cuáles son? Pregúntese, ¿cuál es usted? ¿Cuál es su empresa? ¿Cuál es la actitud? ¿Ha optado por una actitud de repliegue? ¿Se ha replegado a defenderse de la crisis, de las circunstancias, o al contrario, está aprovechando los eventos de transformación digital y las oportunidades que se dan para convertir al negocio, explotar los datos que se pueden generar y aprovecharlos? Nótese lo interesante, acá hay 10 jugadores que están en ataque, mientras que tengo 10 jugadores en defensa, de lo que está aquí el equipo de Valencia contra el Barcelona de España. Y el resultado, pues, indudablemente. A lo máximo que podemos pretender será un empate o a lo mucho perder de seguro o un empate a lo mucho. Y ese es el resultado, efectivamente, de una estrategia defensiva, ¿no? De dos equipos. ¿Por qué lo menciono esto? Porque hay un libro que se publicó, está de forma digital, totalmente libre, en el cual tenemos dos alternativas. Actualmente la transformación digital es la travesía que la mayoría de las empresas han abordado. Y aquellas que no hagan este proceso, que no efectúen este recorrido, tienen dos opciones. O pierden su market share o están destinadas a desaparecer. No hay otra opción. No hay ninguna otra opción. Ustedes pueden ingresar al link en pantalla y pueden acceder directamente al libro en digital. Hay muchos ejemplos, muchos comentarios, información de temas de transformación digital y no quiero detenerme alrededor de ello porque hay mucha información. Y ahora vamos a hablar en cuanto al tema dentro de lo que es transformación digital, una encuesta que se realizó a través de KPMG. Este estudio de KPMG elaboró una encuesta y dentro de ella, ¿cuáles son los elementos más esenciales y cómo está viendo la gente, los empresarios a la tecnología? Nótese, el 86% los toman como oportunidad. Tecnología como disruptor de modelo de negocio. Si entonces la tecnología es este disruptor del modelo de negocio, y así lo podemos ver, ¿cómo podemos aprovecharlo? Otro estudio elaborado por la revista Digital IT Ahora, que también se los puedo pasar el PDF del estudio completo, menciona acerca de los elementos tecnológicos emergentes para el país. Este estudio, voy a regresar un momento, este estudio es efectuado para el año 2020 en el Ecuador específicamente. El anterior tenía una connotación más global. Y en este estudio a nivel local del Ecuador, a un top de empresas a nivel nacional, en el top of mind de los ejecutivos está esta necesidad. Y nótese que las palabras que más abundan y están en el top of mind es los datos. El nuevo petróleo de nuestra generación es los datos. De hecho, Big Data y analítica, junto con los elementos de inteligencia artificial, fueron una de las 3 respuestas más abundantes en el top of mind de las personas. De ejecutivos de alto nivel, CX Level, a nivel nacional. Cabe recalcar eso. Pero ahora nos preguntamos cuál es ese roadmap, esa hoja de ruta o ese camino en la analítica para la mejor toma de decisiones. De esto hay varios autores. He tomado y he rescatado esta información que ustedes observan ahora en pantalla porque de una manera bastante simple sintetiza lo más importante en cuanto a este camino a seguir de la analítica avanzada. El primero de ellos, la analítica descriptiva. Aquí suelo colocar un símil y suelo preguntar a la audiencia, a veces algunos alumnos que veo conectados, de los 220 personas que están conectadas, y les suelo preguntar en algunas de las clases o en las presentaciones que he realizado, imagínense por un momento que usted trata de conducir su vehículo de su hogar al trabajo, obviamente no en medio de esta pandemia, pero imagine que usted quiere conducir su vehículo desde su hogar a su trabajo. Trate de hacerlo solo observando los retrovisores de su auto. Solo maneje a través de los retrovisores, solo viendo por los retrovisores. Se volvería casi imposible, por no decir altamente difícil, el llegar al destino de forma segura y rápida. Pues la verdad es que tristemente muchas de las empresas hoy por hoy manejan así sus empresas, solo viendo la información pasada.
solo viendo por los retrovisores de sus datos. ¿Por qué razón? Porque ese es el primer nivel, el nivel más bajo de la analítica descriptiva de la madurez de un empresarial, donde yo solo analizo cuánto vendí, cuánto stock tuve, cuánto margen gané, cuántas colocaciones realicé, cuántos depósitos tuve, cuántos seguros coloqué, cuánto petróleo extraje, cuánta energía produje, etcétera, etcétera, etcétera. El nivel más bajo en cuanto a inteligencia de datos y de eficiencia en una organización es la analítica descriptiva. Solamente es describir la data pasada. Eso es ver a través de los retrovisores. Pocas empresas hacen el siguiente nivel de análisis, en mayor grado en Ecuador, la analítica de diagnóstica, que significa encontrar la razón por la cual tuve un stock elevado. Sí, me quedé con un stock elevado porque no liquidé mercadería antigua. O me quedé con una gran cantidad de cartera vencida porque no filtré a los clientes a quienes otorgué mi préstamo. Y así sucesivamente. Encuentro las razones que están por detrás de los datos pasados, pero aún así estoy en la época pasada. El siguiente eslabón es la analítica predictiva. La analítica predictiva es ese conjunto de técnicas capaces de identificar patrones de comportamiento del negocio. Ojo, patrones de comportamiento del negocio, para extraer mucho conocimiento, pero ¿para qué? Para que nos permita anticiparnos, prever y controlar los acontecimientos futuros. Esta analítica predictiva, esta sí es valiosa para la información, para las empresas, para situarse por delante de la competencia. Ejemplos, vamos a poner ejemplos prácticos respecto a estos elementos. Aplicaciones del análisis predictivo es, por ejemplo, anticiparse a la demanda que va a tener un producto, permitiendo planificar mejor su reposición. Anticiparme a la demanda. Demand forecasting, por su término en inglés. Otro es detectar la propensión de compra de un cliente a un producto o un servicio determinado. Yo tengo un producto o un servicio en mi empresa y quiero qué tan afable o qué tan susceptible es que mi cliente me lo compre a este producto o a este servicio. ¿Qué se logra? Permite que una oferta se revuelva más personalizable para el cliente y se ajuste a sus necesidades e intereses. Otro elemento es predecir, por ejemplo, en temas de mantenimiento, predecir las averías de los equipos o de maquinaria a corto, mediano y largo plazo a partir de datos históricos de su actividad. De forma que permita planificar con anticipación los mantenimientos y evitar el menor downtime o pérdida de tiempo de trabajo efectivo. Otro ejemplo es identificar operaciones o patrones de comportamiento fraudulento en temas de banca y seguros, fraudes de seguros o fraudes crediticios o fraudes a nivel de cuentas de ahorro, corrientes, depósitos, retiros, y puedo detectar ese comportamiento fraudulento. Eso es analítica predictiva. O elementos impagos, carteras, antes de que sucedan y poder tener un espacio de tiempo para reaccionar y tomar las acciones que eviten, lo mitiguen o amortiguen el efecto de ellos. Eso es analítica predictiva. Ahora vamos al siguiente nivel, la analítica prescriptiva. Prescriptiva viene de prescribir, del término, imagínense es como usted va donde un doctor y le dice, me duele la cabeza, ¿ok? Entonces da los síntomas, algo de fiebre, bueno, no es COVID, un poco de tos, de lagrimeo, bueno, en fin, le diagnostica que usted tiene una gripe común. Tras darle el diagnóstico, pues le da una receta y le prescribe una receta en la cual le dice, mire, tómese esto cada 8 horas después de las comidas durante 5 días y usted se va a poner bien. Esa es la analítica prescriptiva, aquella que me dan los pasos. En la analítica predictiva yo digo, voy a vender $1.000.000. Pero en la prescriptiva digo, ¿cómo voy a vender ese $1.000.000? Ok, 500,000 van a ser en tecnología, 100,000 van a ser en equipo deportivo, otros 200,000 van a ser en maquinaria, 300,000 restantes van a ser en este tipo de categorías, líneas, productos, presentaciones, tamaños, colores, pesos, etcétera, etcétera. La analítica prescriptiva me dice la receta a seguir. Ejemplos de elementos de analítica prescriptiva, aquí ya interviene la inteligencia artificial para aplicar técnicas que pueden identificar decisiones más adecuadas buscando un punto de equilibrio entre múltiples objetivos que yo persigo, y estas técnicas en conjunción con la analítica predictiva, la anterior, permiten automatizar la toma de decisiones en problemas que son complejos. Eso es lo que hablamos en la analítica predictiva. Ejemplos de prescriptiva. Ejemplos de analítica prescriptiva. Un ejemplo de una analítica prescriptiva es, por ejemplo, calcular los pedidos de reposición exactos en el momento óptimo, minimizando stock y maximizando la disponibilidad del producto en todo instante para colocar la venta.
Ese es un ejemplo de analítica prescriptiva. Analizo la información histórica para ver los inventarios, hago una predicción de cuánto se va a vender y busco el momento exacto u óptimo utilizando algoritmos de inteligencia artificial o procesos automatizados para colocarlo en el momento adecuado, el just in time. Otro ejemplo sería automatizar y planificar óptimamente campañas comerciales en busca de una mayor eficiencia y resultado. Para planificar, por ejemplo, temas de mantenimientos. Otro elemento sería resultados para mantenimientos preventivos, minimizando costos del mantenimiento y maximizando el nivel de la calidad del servicio o de la oferta de un producto. Otro ejemplo vendría a ser la planificación del personal de manera óptima. Es lo que se conoce como el workforce management o el manejo de la fuerza de trabajo. ¿Cuántos cajeros necesito? ¿Cuántos vendedores necesito tener? ¿O cuántos meseros deben atender este restaurante o mi empresa para poder atender adecuadamente al cliente, minimizando el costo laboral y maximizando el nivel y la calidad del servicio que recibe mi cliente, a la vez que tengo en cuenta su satisfacción y la satisfacción del empleado. Estos son ejemplos de analítica prescriptiva. Y el último nivel en la hoja de ruta, el que más valor agregado entrega al negocio, es la analítica cognitiva, la analítica que hoy por hoy nosotros debemos estar haciendo. ¿Quién es la analítica cognitiva? Bueno, ese es el perfeccionamiento de técnicas englobadas dentro de la inteligencia artificial. Incluye elementos de inteligencia artificial, pero que permite un desarrollo de un nuevo paradigma, un nuevo modelo, un nuevo esquema. La analítica cognitiva es capaz de entender, no solo entender, sino también aprender, aprendizaje continuo, reconocer y reproducir el funcionamiento de la mente humana, de la capacidad humana para tomar decisiones a través de ciertas normas o reglas de aprendizaje. Estas técnicas están revolucionando, tanto dentro de las personas como en las máquinas. Y vamos a ver algunos ejemplos. Algunos elementos de técnicas de inteligencia cognitiva son un potente generador de valor para las empresas, ¿no? Por ejemplo, para el procesamiento de información en formatos complejos y poco estructurados como lo es el lenguaje natural. Ese es uno de los ejemplos, procesar lenguaje natural y a partir de ello tomar decisiones. Los asistentes, por ejemplo, los asistentes virtuales, nosotros lo tenemos en nuestra computadora, en nuestro celular, el momento que los estamos utilizando. Por ejemplo, Cortana en el caso de Windows, Siri en el caso de todo lo que tiene que ver con Apple y muchos otros más. Lo que permite mejorar notablemente la interacción hombre-máquina. Simplemente doy las instrucciones, este entiende y busca alrededor de mis peticiones. Esos son los llamados de los famosos asistentes virtuales. Hoy por hoy, el futuro de la inteligencia de negocios, de la inteligencia analítica o del business analytics y de los datos de la gestión es la toma de las decisiones serán ya creadas automáticamente por estos robots o asistentes virtuales con analítica cognitiva que automáticamente me van a sugerir ciertas acciones o ciertos efectos que van a ser detectados y yo simplemente tomar acción sobre ellos o ejecutar los procesos que necesite. ¿Qué más permite también? Permite que las máquinas, ahí está todo el tema de la robótica, permite que las máquinas aprendan automáticamente de los datos para dar una mejor respuesta a preguntas complejas que requieren capacidades asociadas a la inteligencia humana. La analítica cognitiva permite también ejemplos de desarrollos en sistemas capaces de participar en diálogos fluidos con los usuarios. Ahí está el ejemplo de Google Duo, en el momento que ellos presentaron 2 años atrás. Una charla, una conversación muy natural entre un asistente virtual y una peluquería o un restaurante. Inclusive entiende el contexto y permite las recomendaciones interactivas. Estos son algunos de los elementos comunes, por citar unos pocos ejemplos. Y un último ejemplo en la parte de analítica cognitiva están los chatbots. Una cosa es tener un chatbot que ya viene aprendiendo, ya viene con esa inteligencia o servicio cognitivo que lo inteligencia, y otra cosa es enseñarlo desde cero. Hay 2 tipos de chatbot, aquel que hay que enseñar y aquel que ya viene aprendiendo, ya viene sabiendo esas reglas, o como enseñarle a jugar ajedrez y ya viene sabiendo jugar ajedrez. Nos referimos a que los chatbots con inteligencia artificial tienen esa capacidad de respuesta, y hay muchas marcas, las 4 más importantes de acuerdo al cuadrante de Gartner y a la hora de Forrester se encuentran. Ahí están Amazon Web Services, que lo recomiendo altamente junto con Google, todos los servicios de Google, Cognitive Services, Azure de Microsoft y también está IBM con la parte de Watson. Esos son los 4 gigantes o los que dominan el cuadrante de Gartner de líderes
en los temas de la analítica avanzada, específicamente en analítica cognitiva, el último umbral del cual estamos hablando. Es la analítica aumentada que se conoce. Un poco de casos de éxito hemos nombrado alrededor de ello, de aplicaciones prácticas, pero aquí en general tengo esta lámina que resume lo que está sucediendo. Por ejemplo, el sector público, apenas un 10% de las instituciones públicas están utilizando técnicas analíticas avanzadas de inteligencia artificial. Quien sí lo hace en mayor grado es la banca, pero menos del 30% de las empresas del sector financiero utilizan actualmente la analítica avanzada de datos para la toma de decisiones y la asesoría a sus clientes. En seguros va a ser una de las prioridades más importantes. Sobre el 80%, 87% de las inversiones de los ejecutivos en el sector de seguros, de acuerdo a este estudio de Decide, indica que van a invertir en temas de inteligencia artificial y de analítica avanzada. En energía, el ahorro, propendiente al ahorro sobre el 30% de las emisiones y costos energéticos, se utiliza elementos de inteligencia artificial, inteligencia analítica avanzada. En logística y transportes, hablamos de que el 43% de los expertos del sector creen que el uso de la analítica avanzada será la principal vía de mejora y de cambios en los siguientes años. Esto estaba publicado recién en este año, se elaboró el año anterior, publicado en este año. Tema de turismo, bueno, con el impacto de COVID las cosas van a cambiar, pero puede reducir entre un 5 y un 20%, generar ahorros por ese índice a las empresas que lo utilicen para booking o generar reservas automáticas en hoteles, en aviones, etcétera, o en paquetes turísticos. En el retail, tres cuartas partes de las empresas del sector de retail piensan ya invertir en soluciones de analítica avanzada. Estamos hablando a nivel general. Y finalmente, quiero mostrarles uno de los casos en el cual está el tema de inteligencia artificial en bancos, según iProApp. ¿Para qué utilizan típicamente el sector de banca, seguros, servicios financieros en general? Para interacción con clientes. Es uno de los elementos más utilizados a través de los chatbots. Aquí hay mucha data y mucho elemento de inteligencia artificial para interacción. El tema también de la dada de alta de cuentas para chequeo de datos, verificación automática de datos. Para el scoring crediticio. Bueno, si es capaz de prestar a un cliente o no. Al final de la presentación haré una pequeña demo de uno escogido de algunos elementos para que ustedes puedan ver de qué plataformas pueden utilizar para tomar esta información y ejecutarla de forma práctica. De hecho, son plataformas, algunas de ellas gratuitas, las pueden probar, vienen con algunos ejemplos y pueden, entre comillas, jugar con esos datos, los datos de su propia empresa, ¿no? 8 de cada 10 bancos ya utilizan inteligencia artificial. Además, ¿qué es lo que hacen los bancos? Buscan la veracidad de los datos a través de todo el rastro digital que nosotros dejamos en Internet. Por eso les decía, ¿qué tan grande es nuestro rastro digital, nuestra huella digital en el mundo del Internet? Y chequeos de información. Aquí hay algunos comentarios, por ejemplo, uno de ellos, desarrollamos un motor de inteligencia artificial para evaluación crediticia, nos dice el CTO de Winans. Recurrimos a las nuevas tecnologías para análisis de riesgo y tendencias de consumo, dice el Banco Macro. Y aquí hay una serie de comentarios textuales de algunos de los ejecutivos en diferentes bancos, Banco Ciudad, Banco Macro, Binance, BSmart, entre otros, que están ya utilizando el tema de inteligencia artificial, los datos en pro de los beneficios. Típicamente, ¿cuáles son o para qué se han utilizado la inteligencia artificial, la gestión de los datos? Juegos, por ejemplo, tiempo atrás, algunos años atrás, ya hablamos de muchos años atrás, quien fue vencido al mejor jugador de ajedrez, pues fue vencido a través de inteligencia artificial con un algoritmo de machine learning, de aprendizaje de máquina. Pero posterior a esto, no se podía vencer todavía a este juego complejo asiático, que es el juego de Go. Go es uno de los juegos más complejos por el tema de estrategia, que tan cambiante que es, y las múltiples cantidad de opciones que puede dar ese juego son imposibles de mapear, imposibles de procesar. Así que a través de algoritmos de deep learning o de aprendizaje profundo de datos, ya hace años atrás se venció al campeón mundial de jugador asiático de Go a través de inteligencia artificial, pero utilizando aprendizaje profundo, deep learning. Hay unos documentos muy interesantes que les puedo compartir. Ustedes me regalan un chat a mi LinkedIn para poderles pasar esta información. En robótica, ni se diga. Parte de los elementos más importantes está aquí temas de drones, de equipos autónomos. Por ejemplo, en Colombia, Rappi ya está utilizando robótica con gestión de datos, geolocalización y geoposicionamiento en medio de esta pandemia. Rappi ya está utilizando en Colombia, haciendo las pruebas de delivery a través de drones
robots autónomos que van y entregan el producto directamente al cliente. Vehículos autónomos. Llamémoslo así, el más destacado de ellos está Tesla, donde con tantos dispositivos que tiene cada vehículo, todos los vehículos Tesla van con una gran cantidad de sensores y elementos que automáticamente están generando y recopilando toda la información en tiempo real. Y en tiempo real los procesan, porque no me les sirve de nada al vehículo autónomo tomar esa información solamente segundos después. El consumo es en línea, en tiempo real, para la toma de decisiones. Uno de los ejemplos está, por ejemplo, en la ciudad japonesa de Sendai, donde el metro de la ciudad se maneja con temas de autonomía e inteligencia artificial. Robots asistentes que dan ciertas opciones en función a ciertos menús. Yo hice un webinar donde a través de un robot utilizábamos y reportábamos en la empresa, donde me encuentro como director de gestión estratégica, y reportábamos con un robot, con un chatbot que asistía a la persona que hacía el mantenimiento de una de las tuberías o detectaba o reportaba un daño, y a través del chatbot en este piloto que realizamos, directamente reportaba al sistema y esto se interconectaba con el ERP y se utiliza para muchos propósitos. En el caso más típico son los bancos. Para todos los elementos de inteligencia artificial, asistir a los usuarios a ciertas opciones para elegirlos de entre todos, ¿no? Resultados atribuibles también a la robótica. Está el tema de problemas y búsqueda. Son muy buenos en temas de inteligencia artificial para búsqueda y resultados. Presentación de conocimientos, sistemas expertos. Aprendizaje automático con el tema de Machine Learning y la inteligencia artificial distribuida. ¿Pero qué es todo esto? Uno podría pensar que un robot, pues, ¿qué capacidades tiene un robot? Miren, esta pequeña ilustración muestra lo que ya hacen los robots. Este fue presentado en el Foro Mundial de Davos en el 2016, casi 4 años y un poco más atrás, donde este robot lee, comprende y puede recitar lo que está hablando directamente sobre un periódico. No solo que leen periódicos y entienden, sino que ahora escriben poemas. De hecho, ustedes pueden ver en pantalla, este robot es capaz de escribir en 2.760 horas, produjo más de 10.000 poemas. Y aquí viene una de las preguntas éticos o coyunturales, ¿no? ¿Es capaz un robot de incluir esta parte espiritual de sentimientos, de emociones y de transmitir al lector? Pues la verdad es que estas 14 plataformas de redes sociales que ya lo tienen, este sistema de generación de poemas en redes sociales, ninguno de los lectores intuyó, detectó, se dio cuenta que eso fue redactado por un robot. Y son elementos que está sucediendo en la actualidad, la escritura de poemas. Os recomiendo, altamente recomendable, este libro. Es uno de los libros que más me encanta y lo he leído muchas de las veces. Ya creo que voy por la 4ª vez. Es el libro del autor Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda. Habla acerca de la robótica y la automatización. Un dato que me interesó mucho y en la página 10 habla acerca de que el 47% de los empleos podrían desaparecer en los próximos 15 o 20 años, de acuerdo al estudio de la Universidad de Oxford. Pero de ese estudio ya pasaron 7 años, ojo. Y muchos elementos ya están sucediendo. En pantalla ustedes tienen lo que ya está sucediendo. Pues 2 personas, el piloto y el camarógrafo, ya perdieron sus empleos. Hoy por hoy ya no se ve estas escenas. Estas eran escenas de hace una década y más hacia atrás. Y desde el año anterior y un poco más, es solamente historia. Así es, en apenas 10 años, 2 personas ya perdieron su trabajo. Entonces, actualicémonos. Vamos a la práctica. Miren, este logo que tengo aquí en pantalla es una empresa, es un emprendimiento local donde ya incluye los 2 elementos, la analítica de datos y también elementos de inteligencia artificial con el IQ Bot. Es un bot inteligente que automatiza procesos. Ahí están los datos para que ustedes se conecten a la página, lo pueden ver en redes sociales de qué se trata. Es una red que conglomera más o menos como un Airbnb, pero tema deportivo, de todos los gimnasios en las diferentes ciudades del país. ¿Sí? Para que un poco lo tengan de qué se trata. Estos son los ejemplos de lo que hizo. Ustedes ven ahí formularios en pantalla, están escritos a mano, algunos de ellos a mano, otros a máquina. En fin, de lo que trata este caso es que el robot con la analítica de inteligencia artificial, con la analítica de los servicios cognitivos, es capaz de reconocer la manuscrita, el texto manuscrito. Este es el formulario que se llenan o utilizan. Aparte, tienen formularios tanto digitales como manuales.
Los que son digitales, pues van directamente al sistema. Pero también hay formularios, porque no todos los gimnasios lo tienen automatizado todo. Algunos ni siquiera tienen sus páginas. Es interesante. Pero tiene una gran cantidad de formularios que tienen que ir dando de alta. Entonces, lo que es digital, pues bienvenido, va directo al sistema. Pero hay muchos elementos que son llenados a mano. Este robot, ahí está mi cuenta, la asesoría que le brindamos, a través del bot automático de inteligencia artificial genera esta automatización cognitiva y con una fuerza de trabajo digital permite reconocer ese texto. Y aquí tengo el pequeño video, voy a mostrarles nada más. Es un poquito largo, así que me voy a saltar a la parte que nos interesa. Bueno, se va marcando las secciones en donde se tiene que ingresar esos datos, se mapea con el sistema dentro del ERP o dentro de la base de datos, se pasa por el formulario y se va mapeando dónde está el nombre, el teléfono, dirección, horarios, precios, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, ¿qué es lo que trata o qué es lo que hace este robot inteligente? Después de un mapeo, reconoce la información y automáticamente el texto va subiéndolo al sistema ERP de registro de establecimientos y lo va cargando paulatinamente. Y eso son cuestiones de segundos. Toma unos minutos programar esta inteligencia al robot y automáticamente los procesa y los sube al sistema. Eso es entonces, o sea, ¿cuántas personas, cuántos digitadores se ahorraron? ¿Cómo fue el caso? Un poquito en cuanto a cifras. Voy a mostrar ya directamente el caso. Vamos a saltarnos el video, pero para mostrarles que ahí está ejecutando. Cuestión de segundos, ¿vieron? Se llevó a producción al 100% y ejecuta el proceso directamente. Bueno, ¿cuál fue el beneficio? Esto es la monetización de los datos con inteligencia artificial, con la información que se tiene. Beneficios e impacto proyectados. Más de 2.500 formularios de establecimientos procesados, 400 horas hombre ahorradas, 150.000 facturas para procesamiento y 6.000 horas hombre ahorradas, porque también se hace para el tema de facturación, y muchos otros elementos. Rapidez y calidad de servicio al cliente, porque se lo da de alta inmediatamente, sin errores humanos. ¿Cuánto tiempo nosotros nos distraemos? Les aseguro que mientras yo estaba hablando, durante estos minutos ustedes estaban viendo su chat, o estaban en la red social, o teniendo una llamada. Sí, nos distraemos. El robot no descansa, ni se duerme, ni se distrae, ni siquiera va al baño. Cumplimiento regulatorio permite cumplir y aproximadamente estamos hablando de ahorros por $30.000. Ellos también implementaron un tablero de mando para ver en línea cómo están los elementos de tiempo de respuesta en su sitio. Y es un emprendimiento, o sea que no son inversiones de grandes cantidades de dólares. Siempre cito a este hombre, James Harrington, es un escritor de más de una treintena de libros. Él habla o dice, él es absoluto y decir que todo lo que se hace se puede medir. Y solo lo que se mide se puede controlar. Y si controlo, lo puedo dirigir. Y cuando lo dirijo, entonces lo puedo mejorar. ¿Qué es entonces esta inteligencia de los datos, la robótica, la información? Porque una cosa es tener el dato, pero cuando tenemos valor en el dato es cuando lo transformamos en información. Y esa información se convierte en conocimiento. Y ese conocimiento, cuando se usa de forma acertada, y se toman decisiones basadas en hecho, entonces es provechoso. Hablamos de que hoy los datos son el nuevo petróleo. De hecho, para el 2003, o sea, hasta el 2003, escúchame bien, desde el 2003, o sea, toda la era de la historia de la humanidad, dice que hemos generado 5 exabytes hasta el 2003. En 2011, cada 2 días teníamos esa misma cantidad de datos. Para el 2013, cada 10 minutos. Hoy por hoy, en cada 10 segundos tenemos 5 exabytes de datos. La cantidad de datos es explosiva, es impresionante los datos que se generan en la red. Pues sí, el dato es el nuevo petróleo. Necesitamos encontrarlo. ¿Por qué? Porque lo generan drones, refrigeradoras, el asistente virtual, el dispositivo móvil, el smartphone, la puerta, la cámara digital, en fin, todos los dispositivos están generando datos. Hay que encontrar esos datos adecuados, hay que extraerlos. Procesos de transformación, de homologación, de conversión, hay que refinarlos, prepararlos, calidad de datos, perfilado de datos, reglas de limpieza de datos, hay que distribuirlos entre los estrategas para que tomen sus decisiones. Y finalmente, y lo más importante, es lo que buscamos, monetizarlos. Efectivamente necesitamos monetizar ese dinero. La data, vivimos en la sociedad del dato, por eso se le dice que el dato es el nuevo petróleo. No lo digo yo, lo dicen los documentos y muchos de ustedes deben estar conscientes alrededor de ello. Este estudio para el 2020 dice que una de las habilidades que todos nosotros debemos tener es la capacidad de análisis de datos. Es la habilidad que debemos desarrollar.
Top Tendencias Digitales del 2020. Este documento de 2020 dice que en su capítulo 4, uno de los elementos más importantes es la gestión de los datos. Otro documento, CyberClick, habla acerca de que la automatización del análisis es el futuro. Ya no vamos a estar generando nosotros información con reportes. De hecho, hay plataformas. Un ejemplo es SAP Analytics Cloud. Otra de los ejemplos es Microsoft, que automáticamente con Power BI automáticamente nos genera los tableros. Lo veremos en breve en la demo, donde para finales de este 2020 se habla de que más del 40% de las tareas basadas en datos serán automatizadas. Es decir, ya no tendremos que tener el científico creando esos datos, sino que aplicándonos a la analítica cognitiva, a valores mucho más avanzados, no solamente la generación de reportes. Estamos hablando de la analítica aumentada, donde hay la asesoría de ese robot y que nos lleva a la siguiente generación. Digitalia nos habla acerca del impacto para el 2020 también en redes sociales, donde la inteligencia artificial es la que reina. Es la tendencia donde muchas aplicaciones y redes sociales lo están utilizando. ¿Para qué? Para filtrar fake news o noticias falsas, para temas de filtrado, anti-spam y muchos elementos más. Datos nuevamente a través de inteligencia artificial. Dentro de las 130 tendencias y predicciones para marketing digital del 2020, igual, en el capítulo 11 de estos PDF, estos documentos los puedo compartir. Podríamos pasar semanas enteras hablando de la información que hay. Es un mundo de información. He tratado de sintetizar y mostrar la relevancia de esto y traer una pastillita de los datos. Habla acerca de que la tendencia es la data y las analytics. Bueno, vamos a ver un pequeño video de un ejemplo de aplicación de real time. Real time, ahora que hablamos mucho del tema de delivery, del tema de big data, se habla mucho acerca de ello. Esta es una marca muy conocida por nosotros, Burger King, que hizo un ejemplo de entrega en tiempo real aplicando elementos de big data. Muchos de ustedes probablemente lo hayan visto, pero quiero aplicarlo en el siguiente sentido. Vamos a verlo. Por si lo dudaban, la Ciudad de México tiene el peor. Traffic Jam Whopper. We used real-time data to detect our potential buyers in a traffic jam to offer them a Whopper and deliver on the move. Fernanda, buenos días. Señor Eduardo, buenas tardes. ¡Ay, qué bello! Llegaste en chinga, cabrón. Me cagaba de hambre. Our media was 100% dynamic, promoting our service only in high congestion zones. By leveraging traffic and drivers' real-time data, we adjusted our billboards' location and content. The messages displayed information about the remaining time in traffic to order and personalized updates about deliveries in progress. Also, Waze banner ads and push notifications invited drivers to get a Whopper as soon as they entered our delivery zones. People were able to use voice commands to place the order and avoid tickets. Finally, using the latest Google Maps APIs, our app pinpointed vehicle location and speed in order to deliver for the first time ever to a driver on the move. The delivery zones changed following the traffic light, making our service available when a gridlock was identified, always within a 3-kilometer radius from the restaurants. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¡Ay, te agarraría besos! Lo siento, estoy en servicio. In just 1 week, we increased delivery orders by 63%, and our daily app download rate increased 44 times, becoming the #1 fast food app, surpassing McDonald's, Domino's, and Starbucks in Mexico. Coming soon, Los Angeles, San Paulo, and Shanghai. The Traffic Jam Whopper. Enjoy the traffic jam. App download rate increased 40. Sí, efectivamente. Un ejemplo de transformación digital que rompe el modelo de negocios, el que acabamos de ver, donde en tiempo real se hace el delivery porque no me sirve minutos o segundos después la posición del vehículo, si no lo necesito en ese preciso momento, y ahí se crean las geoceldas o el polígono georreferenciado donde están los datos del cliente y la cercanía hacia el siguiente restaurante. Entonces, una aplicación donde están los datos de por medio, el georreferenciación o la geoanalítica, el posicionamiento de su cliente y obviamente la empresa que aprovecha esos modelos de negocio.
¿Qué va a pasar en los próximos 3 años? De acuerdo a esta entrevista, los análisis de datos y la analítica en general y la inteligencia artificial son los dos dominantes absolutos de las iniciativas más relevantes para mejorar la competitividad de sus organizaciones. De hecho, la lámina que acabamos de pasar demuestra solo con una transformación digital aplicando adecuadamente la analítica de los datos, monetizó y llevó a un crecimiento del 63% de las ventas y convirtiéndola en la app de delivery número 1 en el caso del México DF. Una sola disrupción tecnológica bien aplicada a la inteligencia de los datos provoca ese tipo de espectáculos. Pregúntese, ¿qué podría hacer usted en su empresa? Otro ejemplo, este es el caso de Starbucks. Starbucks igualmente lo que está haciendo es aplicando inteligencia artificial con machine learning, aprendizaje de máquina a través de la app, está aprendiendo de los pedidos típicos del cliente y combina más de 400 criterios adicionales para recomendarle su siguiente pedido al cliente, al consumidor, en función a sus patrones de consumo y sus tendencias de consumo. IoT, para consumir de las máquinas automáticamente mandar a elaborar el café mientras todavía está en la caja en el pago. Blockchain para determinar de dónde viene el café, los granos de café, qué tan seguro es con responsabilidad agricultural. En fin, lo que nos interesa aquí es la parte de inteligencia artificial con machine learning aplicado al consumidor. Otro ejemplo, muchos de nosotros habremos visto la película o todas las películas alrededor de, o alguna de ellas del universo cinematográfico de Marvel. Marvel, de hecho, estaba a punto de quiebra en su momento hasta que su taquilla reventó con esta saga del universo de Marvel. Y pues no fue al azar que escogió a la película Iron Man. De hecho, se lo dijeron sus datos. Este es un análisis de grafos. Ustedes ven en pantalla. Tengo acá el link, les puedo compartir el documento completo. No fue al azar que escogió la secuencia de películas y por cuál empezar y cuál sería la secuencia de ellos, porque los datos se lo dijeron. El tiempo en las historietas, o el tiempo en pantalla, entre comillas, de cada una de las historias de entre villanos y héroes, fue lo que impulsó a estos grafos que ustedes ven aquí de todas las diferentes historias atados al universo de Marvel. Este gráfico, esta bola que se ve aparentemente cuando ustedes ingresan a esta página, pueden visualizar y cada uno de esos puntitos y relacionamiento es villanos y héroes, todos unidos en un gráfico de grafos, un análisis de grafos, donde se muestran los diferentes personajes. Todo esto fue gracias a la información, a la analítica de los datos. Otro ejemplo es en la cadena de ropa de retail de moda H&M. Pues en Europa los diseñadores se atrevieron a utilizar en Berlín las preferencias de los usuarios. Imagina usted que está en el internet buscando camisa, pantalón, chompa, vestido, cartera, zapatos, etcétera. Está buscando en el internet y a través de él puede encontrar una serie de productos, colores, preferencias, tamaños, tipos de cuero, sintético, etcétera. ¿Qué es lo que hizo H&M? Creó toda una colección de moda para la ciudad en función a los patrones de búsqueda. ¿Qué utilizó? Big Data. Big Data aplicada al tiempo real. Entonces, bueno, ¿y qué es lo que generó? Ahorró el 22% menos de costos, se incrementó el year over year, las ventas de año tras año, disparó con simplemente esta estrategia de aplicar los datos al negocio. Pero sin irnos tan lejos, acá hay un caso de uno de los almacenes, una de las cadenas de retail que hay aquí en el país. Es la cadena TIA que ya desde el año 2017, finales del 2017, implementó un área de Data Scientist dentro de su equipo de trabajo y utilizó, ya implementó, de hecho hay varios almacenes TIA, los TIA Bots, que son el robot Lucía. Es un robot que tiene inteligencia artificial y ciertas funciones de interacción con el cliente. Atención, juegos para niños, vocea las promociones, pero no solo eso, sino que detecta bajas de inventario. Ayuda con datos a la empresa y le dice dónde hace falta reponer mercadería. Detecta bajas de inventario. Entonces, no es algo lejano, no es que en otras latitudes solamente lo están haciendo, es un tema de primer mundo. Es un tema que nos rodea. Empresas de nuestro sector, de nuestro medio, y sin discriminar marcas o no me pagan nada por promocionar ninguna marca, pero son ejemplos prácticos que hay a nivel nacional. Por citar uno de los ejemplos. Otro hay el caso del BID. El BID procesó una gran cantidad de documentos de los últimos 10 años utilizando análisis de documentos, análisis léxico, para procesar grandes volúmenes de información. Seguros equinoccial. Cuando ustedes toman un seguro en seguros equinoccial, les detecta su velocidad de manejo,
los movimientos bruscos que generan, las horas a las que transitan, es decir, qué tan probable es usted de ser altamente siniestoso, o tener alguna siniestralidad, un siniestro, un accidente, o tener baja siniestralidad. Le analizan sus datos, de acuerdo al comportamiento de manejo que usted tiene en su vehículo. Los datos, el poder de los datos en parte de la transformación digital. Otro de los casos, que también lo puedo hablar porque es público igualmente, es la Corporación GPF, de las farmacias que hoy por hoy han reventado el mercado, han crecido exponencialmente debido a la crisis sanitaria en la que nos encontramos. Miren, entre el 2013 y el 2017, en el caso de las cadenas Fideca, y entre el 2013 y 2017, en el caso de las farmacias Sana Sana, no habían abierto más que una farmacia. En 5 años, apenas una farmacia. Y en 5 años para Fidecas, apenas 2 farmacias. ¿Qué es lo que sucede? Implementaron elementos de geoanalítica, inteligencia de negocios, analítica avanzada, con georreferenciación, datos, cruce de información, la competencia, locaciones, un poco de elementos ahí, ustedes lo tienen en documentos, si no me lo piden para pasárselo. Y en apenas un año, con data, con un proyecto de gestión de datos analíticos, abrieron 7 farmacias de paso Fideca y 8 farmacias Sana Sana. Esa es la diferencia entre tener datos y no tener datos. Ese es el poder de los datos. Y con resultados por metro cuadrado de ventas, pues, muchísimo mejores. De hecho, el documento mismo expresa, no tengo que hablarlo por el documento, el caso de negocio, donde con geoceldas se detecta dónde está la producción correspondiente, cómo está el potencial en función a la población, al poder adquisitivo, al mercado potencial, a la competencia que le rodea, entre otros elementos más. Por ejemplo, vamos a pasar acá a lo que nos dice Gartner. Gartner en años pasados mencionaba hasta la analítica prescriptiva, como les dije en la lámina anterior. Mientras más tengo en la hoja de ruta, yo tengo mejores capacidades para tomar decisiones. Y ya no hablamos de la analítica prescriptiva. Hoy por hoy estamos hablando de la analítica cognitiva. En esta lámina, que es de otro autor igualmente, una cosa es las empresas que están en el lado de sentir y responder, es decir, aquellas que son reactivas, y otras las empresas que se optimizan y son predictivas y son proactivas. Es el lado derecho de la proactividad, donde se responde a preguntas como ¿cuál es la mejor forma de hacer las cosas para que ocurra lo que predije que se va a vender? Este es el cuadrante o la hoja de ruta de la madurez en temas analíticos, de la analítica aumentada en general. Este es el futuro de la analítica en la toma de decisiones, es la analítica cognitiva, donde ya hablan de elementos de interpretación, generación de hipótesis, manejos de escenarios, sintetización, entrenamiento. Ya no hago una comparativa contra mi competencia, contra otros del mismo sector o mismo. No tengo las capacidades de decidir y de aprender sobre los elementos que estoy trabajando. Entonces, hoy hablamos de la generación de la analítica cognitiva, la analítica aumentada, con capacidades que sobrepasan simplemente el decidir o el prever o el predecir un elemento, sino que ya nos automatiza esa capacidad de decisión. Pero para poder decidir es necesario tener buena cantidad de datos, es decir, buenos datos. Esta es una fórmula que comparto con ustedes, no es mía, tiene un trademark, es el cociente de madurez analítica, y un cociente de madurez analítica está elaborado por todos estos elementos en general, ¿no? Y nótese lo interesante de este cociente que nos habla acerca de el liderazgo, el manejo de los datos, con un 40% de participación. Habla acerca de las habilidades analíticas de la gente, esto también participa en un 30%. El proceso de toma de decisiones en las empresas, un 20% del proceso de toma de decisiones en las empresas. Y la tecnología, la infraestructura, los instrumentos del software, el 10%. Si ven que el índice de madurez analítica bordea capacidades de procesos, de la gente, de las habilidades, y no del instrumento de la herramienta. La herramienta no es un fin, es un medio nada más. Y este es el índice de madurez analítica. Una fórmula comprobada para medir la madurez analítica de una empresa. Entonces, no basta con decir, tengo el software. Para software, aquí están. Este es un ejemplo de los cuadrantes de Gartner para el software de madurez analítica, pero en el tema de Business Intelligence y Business Analytics. ¿Sí? Ahora voy a pasar a hacer una pequeña demo, un pequeño ejercicio, nada más para mostrar de lo que se trata o a lo que me refiero.
para que podamos observar de primera mano de qué me estoy refiriendo, ¿ok? A ver, entonces voy a compartir ahora mi pantalla brevemente porque ya estamos sobre las 6 de la tarde. Voy a compartir mi aplicación. Ok. Y también, ahí está. Ok, si me pueden ayudar escribiendo en el chat que ahora observen mi aplicación directamente. ¿Sí? Ok, tenemos ahí entonces. ¿Estamos? Bien, avanzo entonces. Bueno, esta es una de las herramientas que está hoy por hoy liderando el cuadrante. Es una de las herramientas que está posicionada como número 1. Otra de las herramientas que también les voy a compartir para que tengan una idea de los elementos analíticos y quiero compartirles también es esta de acá. ¿Ok? Ustedes pueden observar ahora mi herramienta, pues esta es la herramienta para analítica avanzada, es una de las tantas que existe, también es una de las líderes en el cuadrante de Gartner. Esta es para analítica avanzada, este es RapidMiner, la otra es Power BI. En RapidMiner, algunos ejemplos ustedes podrían descargarlo de forma gratuita, si necesitan ayuda al respecto, pues encantado les podré asesorar en ese camino. Y dentro de la plataforma, ustedes tienen una serie de elementos para poder realizarlo. De hecho, el logo mismo nos dice todo. Aquí está el logo de un robot, donde se puede ver elementos de abandono, por ejemplo, un churn analysis, para detectar el abandono de clientes, para prevenir el tema del abandono y generar fidelización. Marketing directo, análisis crediticio, un tema de scoring, análisis de la cesta, predicción de mantenimiento, riesgo crediticio y una serie de elementos adicionales que podríamos ejecutar. Voy a tomar uno de ellos. Este es el caso del análisis de la cesta. Simplemente con ciertos elementos, ciertos componentes, llamémoslo así, yo procedo a construir. El primer paso es cargar las transacciones, el siguiente ya es agregar el modelo, entrenarlo y finalmente correrlo para presentar los resultados con el análisis de la cesta. Al correr el algoritmo, me detecta, por ejemplo, ustedes ven en pantalla, pueden observarlo, que yo tengo aquí el porcentaje de soporte que cada uno de los artículos tiene para esta generación. Por ejemplo, yo compro el producto 11 y como consecuencia me dice que me puede comprar el cliente el producto 12. Es decir, el producto 11 y el 12 están muy correlacionados. Aquí está el ejemplo de las reglas de asociación generadas donde tengo yo premisas. ¿Sí? Ordenando por premisas podría decir, ok, ¿qué probabilidad hay de que un cliente comprándome un artículo, un producto, me compre otro? Entonces, si yo compro el producto número 22, por ejemplo, es altamente probable que me compre el producto 12. Esta es la información que me da directamente este tipo de herramientas de analítica avanzada. Yo podría ver esto de forma visual. Quiero analizar específicamente el producto número 20. Por efectos de confidencialidad no se pueden mostrar los productos directamente, pero miren, con el producto 20 se cumple la regla 37, la regla 25, o con un producto en específico yo podría generar y ver qué otros productos se compran junto con este. Por ejemplo, el producto 12. Y con un porcentaje del 60% se puede comprar este. Entonces, esa es la capacidad que me da el poder de los analíticas de los datos. Y yo puedo predecir el comportamiento de compra, como cuando nos pasa y vamos a un eBay o una tienda de Amazon o un Mercado Libre, cualquiera de las tiendas de e-commerce en línea, donde personas que compraron este producto también compraron estos otros productos. Aquel que leyó este libro también leyó estos otros libros o compró estos otros productos. Uno entra por un smartphone, por un celular y sale con el protector de pantalla, con la mica, con el cargador, con N cosas. Entonces, uno entra por un producto y sale con más. Ese es el cross-sale, el upsell que podemos realizar. Es la aplicación práctica con la que podemos realizar. Esta herramienta es muy didáctica, muy simple de utilizar, bastante intuitiva y tiene elementos de preparación automática, automodelamiento. Nos sugiere en función a los elementos que yo estoy trabajando. Y hay un sinfín de herramientas y de algoritmos para poderlos trabajar. Uno de ellos. Otro de los importantes, voy a ahora dejar de compartir esa aplicación y voy a llevarme a la otra. De forma sencillita. Ya estamos concluyendo. Por ejemplo, puedo tener datos. Voy a cargarme una pequeña basecita de información que tengo. Voy a proceder a cargar un set de datos.
Aquí está, data. Y lo cargo. ¿Ok? Procedo a cargar esta data. Tomo la hoja de la información, simulemos que fuese una base de datos, simplemente estoy cargándome un archivo que ya precargué, extrayendo desde mi base de datos. En temas de la analítica, una cosa es lo que yo pueda ir escribiendo, por ejemplo, elementos de analítica de datos, de procesamiento de lenguaje natural, algo que les hablaba hace un momento también, y puedo empezar a crear. Yo tomo simplemente lo que quiero ver, cómo está mi data, empiezo a colocar, por si acaso este webinar está siendo grabado a fin de que ustedes tengan acceso y lo puedan visualizar. Puedo poner aquí las ventas, pero quiero ver las ventas cómo se están dividiendo por cada una de las diferentes líneas. A esto quiero generar una predicción de la información. Quiero ver cómo va a ser el futuro de mis ventas. Entonces pongo la línea de las ventas y quiero ver las ventas por los diferentes managers, los diferentes vendedores que tengo. O puedo verlo en el tiempo, no por manager, veámoslo en función de la línea de tiempo para hacer una predicción. Aquí estoy viendo 3 años, 2014, 2015 y 2016, de la información que voy a hacer una predicción, señalo mi gráfica que necesito y ahora voy a pasar a hacer un pronóstico. Pero no quiero hacer un pronóstico a nivel de años, quiero predecirlo a nivel de meses. Me voy al nivel de meses y quiero predecir los próximos años. Voy a generar una línea de tendencia para ver cómo está la tendencia de las ventas. Y voy a generar una proyección, un forecast. Voy a agregar una proyección de los próximos N periodos. Vamos a ponerlo acá. Ahí está mi proyección de ventas. A la parte de abajo voy a predecir un año, por ejemplo. Simplemente con señalarlo yo hago la proyección correspondiente. ¿Sí? Y ahí está mi proyección de ventas de una forma bastante simple, sencilla. Puedo hacer un análisis para ver cómo está la participación de mis diferentes vendedores. Y ahora vamos a dejar que la misma herramienta genere analítica avanzada. Voy a ponerlos por los managers. Y ahí está el análisis comparativo. Vamos a aplicar un poco más pequeño. Y vamos a dejar acá nuestra lista de vendedores. Entonces, si yo quisiera hacer un análisis en particular, por ejemplo, veo que el segmento de las líneas de t-shirts son las que más se venden, podría ver cómo está la tendencia de ventas y cómo están los diferentes vendedores. Pero yo no me quería enfocar esto es la construcción de un tablero, esta es la analítica descriptiva, acá está algo de predictivo, pero yo quisiera ver, esto es un poco de análisis de ventas, pero yo quisiera acá preguntarle a la máquina y al motor y que este me responda, algo de procesamiento de lenguaje natural. Voy a poner acá que este es Natural Language Processing. Natural Language Processing, y simplemente le voy a preguntar. Le doy un doble clic y voy a preguntar, quiero saber las ventas. Simplemente escribo sales y automáticamente me responde. Yo no he generado nada y me responde cuánto han sido las ventas. Voy a generar otro más. Le voy a decir, pero ahora esas ventas yo quiero ver cuánto he ganado. El margen, gross margin, y le voy a poner que el gross margin me lo divida por cada una de las líneas. Y simplemente voy escribiendo y él me va a responder, o de las ciudades, por ejemplo. Que me descomponga por ciudades. Por city, ahí está. ¿Sí? Entonces ahí me da automáticamente. Yo simplemente le voy expresando las palabras y él me va respondiendo automáticamente. Ese es el tema del procesamiento de lenguaje natural. Pero yo no quiero desgastarme haciendo este trabajo. Yo quiero que automáticamente me lo descubra. Utilice elementos de inteligencia artificial. Voy a publicarlo. Voy a hacer uso ahora del motor del lenguaje natural. Voy a poner aquí ejemplo, webinar, UDLA. Y voy a publicarlo. Entonces, ¿qué es lo que va a proceder a hacer en este momento? Se conecta, voy a conectar en mi área de trabajo y lo va a publicar directamente. Mientras se publica, voy a compartir ahora la pantalla. Ya se ha publicado, voy a abrir y voy a mostrarles, ahora voy a compartir. Vamos a compartir la página web. Listo, compartir. Bien, ahora están observando mi página web, está cargando el modelo que acabé de construir.
Sí, ahí está lo que le pregunté con procesamiento de lenguaje natural. Ahí está la información de ventas con el forecast. Y ahora quiero hacer un descubrimiento automatizado de los datos. Entonces me voy a mi área de trabajo. Voy a buscar, aquí están mis informes. Me voy al ejemplo Webinar UDLA y aquí tengo este foco que dice conclusiones rápidas. Este hace uso de un motor de aprendizaje de máquina, de Machine Learning, de inteligencia artificial, donde yo no creé nada más que las dos láminas que ustedes vieron, ¿cierto? Pero este motor de aprendizaje automático va a través de un algoritmo promiscuo, porque va a comparar todos contra todos, va a comparar dimensiones con todas las medidas y con todos los elementos y me va a descubrir qué encuentra dentro de la data. Y aquí me encontró correlación directa. Por ejemplo, hay una correlación directa entre la satisfacción del cliente y la ciudad en la que éste compra. Aquí me detectó valores atípicos. Ok, algo pudo haber pasado. Aquí hay una venta extemporánea, es decir, hay 3 valores atípicos que se desvían más allá de la desviación estándar. Entonces me interesa esto y puedo ubicarlo. Entonces puedo agregarlo y voy a crearle en mi panel. Voy a crear un nuevo panel, este es ventas atípicas. Y ya tengo información. Por eso les decía, la nueva analítica es aquella en la cual se automatiza. Y yo me dedico a examinar por qué tengo estas vistas atípicas. Puedo crear la vista para el teléfono. Le voy a decir que en el teléfono, en mi celular, ahora va a cambiar a la versión del teléfono, diciendo el celular, yo quiero verle de este tamaño y con esta configuración. Le puedo dar el tamaño correspondiente y ya tengo la visión de teléfono. Ok, vamos a cambiarnos a la vista web. Y ahora tengo aquí, y puedo seguirle preguntando. Puedo decirle ahora, deme las ventas por país. ¿A dónde está? Parece que me encontré en la pregunta. Sí, porque no tengo la información. Permítame. Ahí está. Sí, ahí está. No le puse. Algo que es importante, hay que utilizar el código de la base. La base se llama Sales Revenue, la venta. Entonces ahí está. Las ventas por país y me lo construye automáticamente. Yo puedo salir y vuelvo a mi panel anterior. Nótese que yo no construí esta gráfica y automáticamente la escogí de todo ese set de datos que me dio. Ese es el nuevo nivel de las analíticas. La analítica avanzada, bueno, no tanto la analítica avanzada, sino más bien la inteligencia artificial con Machine Learning, automáticamente va a encontrar novedades. ¿Qué problemas tengo yo en mi información, en mis categorías, en mis líneas? Y me dedico ya no a construir, sino a analizar por qué tengo estos valores atípicos. Entonces quería concluir con este pequeño ejemplo. Ahora voy a pasar a la presentación para los últimos... Voy a pasar a la presentación para las últimas pequeñas láminas, con las cuales voy a cerrar. Ok. Lista previa. Bien, procedo a compartir mi pantalla. Listo. Bien, ahí estamos de vuelta. Bueno, utilicé un par de herramientas, RapidMiner para la parte de analítica avanzada con la previsión del análisis de las cestas, es decir, cómo se correlacionan productos en función a la data. Y la otra que es una herramienta de inteligencia de negocios, Business Intelligence, pero que tiene ya capacidades de inteligencia artificial. Esa fue la demo. ¿Qué recomiendo, mis estimados amigos? Hay mucha información. Si ustedes gustan, pues me pueden ir escribiendo un poco de lo que nos dice ya directamente estos libros. Hay mucho. Nuestro conocimiento se erosiona. En un año nosotros erosionamos prácticamente el 25 al 35% de nuestro conocimiento. ¿Qué significa eso? Que todo lo que aprendimos el año anterior, este año el 30% o 35% ya no sirve. O ya es caduco. Una recomendación que les hago, en promedio yo leo unos 40 o 45 libros al año. Una recomendación absoluta que hago a todos es léanlo, lean mucho. El conocimiento, ahí está el poder y con eso ustedes pueden generar muchísimas cosas y es muy interesante. Uno de los libros que recomiendo es de Viviendo en el Futuro. Habla acerca de cómo las claves de la tecnología están cambiando directamente la forma de comportamiento de la gente. Enrique Dans es uno de los autores muy respetado científico.
dentro de eso pregunta, por ejemplo, ¿cómo será el futuro? ¿Qué impacto tendrá en la tecnología? ¿Cómo puede ayudarnos a resolver problemáticas que nos bien acuciantes? ¿O cómo será ese futuro con la tecnología? Este autor asiático está publicado este libro en febrero de este año, es reciente, totalmente reciente. Habla acerca de la inteligencia artificial y el poder que está por detrás de la inteligencia artificial. Y justamente el poder que hay, o el conflicto que hay entre China, que hoy por hoy es el que está liderando el tema de inteligencia artificial junto con Estados Unidos. Y un tema muy interesante que aborda es el tema del poder o el tema ético alrededor de los peligros que hay en la inteligencia artificial si no se usan adecuadamente. Si ustedes quieren saber de principio a fin, de pe a pa, de paso a paso, todo lo que tiene que ver en tema de inteligencia artificial, Internet de las cosas y robótica, Neil Wilkins es uno de los autores más interesantes que habla acerca de estos temas, robots móviles, inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con robótica, cómo el Internet de las cosas produce una gran cantidad de información y cómo aprovecharlos, qué tipo de proyectos se deben hacer, con qué metodologías abordar, cuáles son los casos, en dónde se está haciendo, ejemplos prácticos de cómo monetizar estos elementos. Este autor es muy bueno en temas de inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas. Otro buen libro es el tema de la era de la disrupción digital, temas de los que estuvimos hablando. Son dos autores en el cual tratan o hablan acerca de la desigualdad que esto está generando a nivel del bienestar social, de las nuevas tendencias globales y cómo estas nos van a afectar en el mediano plazo. Dos autores igualmente hablan acerca de cómo liderar en cambio, cómo llevar a cabo en la empresa la transformación digital. Se centra mucho en el tema empresarial, expone casos de temas de grandes empresas y grandes marcas a nivel mundial, pero lo importante de esto es que les da las pautas para que ustedes sean los líderes en esa transformación digital. Si ustedes quieren una síntesis, un resumen de ellos, con gusto me lo pueden escribir. He ido redactando unos pequeños ebooks de resúmenes de estos buenos libros que les recomiendo leer. Y el que más me gusta es este, Alquimia. Cómo los datos se están transformando en oro. La alquimia, bueno, era la ciencia, entre comillas ciencia, desde muchos años atrás, en los cuales los alquimistas querían convertir el plomo en oro. Y pasaron su vida, claro que no lo lograron, pero hoy por hoy sí estamos logrando convertir los datos en oro. Y de eso se trata este libro. Habla acerca de cómo el tema del nacimiento le llama el algoritmo del Homo algoritmus, porque todos nuestros datos, y por eso les invitaba a leer esa película, pueden ser susceptibles de sacar provecho. La data que generamos, este momento, durante el tiempo que estamos con nuestro celular generando nuestra posición, estamos generando datos en todo instante. Me gusta el término que utiliza este otro libro, habla acerca de la convulsión globótica, que une la robótica y el tema globalización, porque el impacto de la robótica va a tener tal efecto en nuestros trabajos que los trabajos hoy por hoy como los conocemos no van a ser los mismos para el 2030, van a cambiar por completo el futuro. ¿Sabes? Se centra mucho en el tema del futuro del trabajo y cómo esto va a cambiar. Y para finalizar, un par de libros adicionales que me gustan mucho, este es de la era de la humanidad, habla de las ventajas de la transformación digital, de la robótica en general. Por eso la sombra de este robot, que el robot nos va a facilitar mucho de las cosas, nos va a dar más tiempo. Este autor que habla acerca de que todas las cosas van a cambiar y evolucionar y hay que adaptarnos o desaparecer. Un poco algo de lo que les decía, ¿no? O perdemos market share como empresa o desaparecemos si no hacemos transformación digital. En pocas, eso nos dice. Hay un libro de Alfonso Cornella que nos dice cómo innovar, algunas estrategias en temas de transformación digital. Vendría a ser la película Fast and Furious, pero de tecnología. Cómo ser rápido y furioso en el tema de tecnología, de cambios tecnológicos, pensar rápido, convertir, aprovechar las tecnologías para sacar ventaja competitiva. El otro libro que habla acerca de la quinta revolución industrial, ya no la cuarta en la que nos encontramos, sino la quinta. Mucho habla acerca del tema del consumo, el tema del espacio, de cómo nosotros vamos a aprovechar como en este milenio, en este siglo, sobre el tema de la exploración espacial, de la quinta revolución industrial que se viene facilitado o inyectada por el tema de la automatización. Este libro me encanta, del autor Mar Vidal, La era de la humanidad, habla acerca de cómo hacia el ser humano le va a ser mucho mejor todo el tema tecnológico. De hecho, él habla acerca de implementar un ministerio de la transformación digital, no ministerio de tantas cosas y secretarías de tantas cosas se crean, sino un ministerio o una secretaría de la transformación digital o del futuro. El ministerio del futuro lo llama él.
¿Por qué es importante? Porque los gobiernos son los promotores de ellos. De hecho, hay muchos países que ya están abordando estas estrategias y es interesante la perspectiva. Y el que ya les recomendé, de sálvese quien pueda. Finalmente, un pensamiento. Este es un lingote. Es metal simplemente, hierro. Es una barra de hierro. Tiene un costo aproximado de 100 pesos. Pero si nosotros con ese lingote o esa barra de hierro hacemos herraduras, el precio es de 250 pesos. Pero si con esa misma barra producimos agujas, ahora el valor tiene 70,000 pesos. O monetizo en 70,000 pesos. Pero si con esa mismísima barra se producen resortes para relojería y relojería fina, como esos relojes suizos, su valor aumenta a 6 millones de pesos. Sí, son 6 millones de pesos del valor de ese lingote que puede entregar. Solo depende de lo que hagamos. En otras palabras, nuestro valor, llámese datos, empresarial o personal, no solo radica en lo que estamos hechos, sino también en gran medida de lo que somos capaces de hacer de nosotros, o de la información y conocimiento que aprovechamos, de lo que leemos y de los datos, y cómo esos datos los generamos. O sea, si esos datos nos dan 6 millones, o nos dan 70,000, o nos dan 250. Y él incentiva, de este pensamiento, incentiva a entrenarnos, leer mucho, desarrollar nuestras habilidades profesionales en el tema de Big Data y analítica, y nuestra actitud mental, sin lugar a dudas, será la que nos lleve al éxito. Bueno, ahí están mis coordenadas de LinkedIn. Por favor, escríbame en el LinkedIn. No he podido copiar. Son más de... Déjenme ver. ¡Wow! Hay una cantidad, más de 200 mensajes del chat. Increíble. Aquí está mi cuenta de LinkedIn, por favor, para que me escriban. Bueno, ambición es el lema de la universidad. Auténtico es ser mejor. Ahí está la página web. ¿Qué esperamos de nosotros? Y aquí están mis coordenadas. Ahí está el código QR para que me escriban. Ahí está mi teléfono celular. Y ahora sí es el momento de abrir a las preguntas y respuestas sobre el tema. Ok, bueno. Vamos a ver algunas preguntas. Voy a abrir el chat en este momento. Permítame, copio todo lo que está en el chat para poder organizarme en las respuestas. Bueno, espero no haberlos aburrido, que haya sido interesante para ustedes la charla. Sobre todo que les haya gustado. Y es para mí un gusto compartir. De hecho, 2 décadas como catedrático casi. Es el tiempo, no vivo de la cátedra, pero me encanta compartir la información y es algo que creo que contribuyo o pienso que devuelvo un granito de arena a la sociedad. Y es mi manera de contribuir. Bueno, hay varias preguntas. Voy a empezar a leer. Para ir respondiendo una por una. A ver, dice, ayúdenos con la información. Registraron sus datos, ahí lo pueden ir llenando, a través de la cual nosotros vamos a poder enviar la información. Ustedes también tienen ahí mis coordenadas para que me puedan escribir a LinkedIn. Por favor, escríbanme a LinkedIn para poderles enviar de forma ordenada. Y me dicen, por favor, yo quiero la información del estudio de Gartner, de Forrester, o de el estudio que hicieron en Ecuador, o lo de KPMG, o lo de Price, o de Ernst & Young, cualquiera de los estudios que ustedes vieron en el día de hoy, que solamente resumí. A ver, mi nombre es Samantha, ayúdenme con el caso que he escrito. Ok, también se registran, hay correos, preguntas. Voy a buscar preguntas. Buenas tardes, Lourdes, Banco Internacional, ahí deja su correo electrónico. Correo. Una consulta, estos meses del COVID, ¿cómo se manejaría el histórico o qué se podrá basar cuando ya pase? ¿Cómo se manejaría el histórico o qué se podrá basar? Ok, perfecto, ya entendí. Gracias, Santiago, por la pregunta. A ver, el tema del COVID es un valor atípico. Así como yo mostré en el tema de inteligencia artificial, esto va a ser un valor atípico. Habrá empresas que tengan un pico que no se va a volver a repetir a menos que haya otra pandemia. O aquellos que dejaron de operar por completo. Hay industrias e industrias. ¿Cómo se trata eso? Con valores atípicos. Para evitar el ruido hay que aislar los valores atípicos en un proceso, un modelo de información histórica. Entonces la recomendación ahí, este periodo es un valor atípico en los datos. Así que hay que tratarlo como tal. Hay que aislar los valores atípicos y de hecho los algoritmos, como el caso de RapidMiner, les ayuda a discriminar valores atípicos. A ver, hay otra pregunta por acá.
Wow, qué grande. Dice, estas herramientas, RapidMiner se llama, sí. Estas herramientas e información nos enviaron al correo, todavía no. Al cabo de este webinar, yo paso a la universidad el PDF de la presentación que acaban de ver y se los hacemos llegar. También me pueden escribir a mi cuenta de LinkedIn, ahí está mi código QR, para que ustedes me puedan escribir directamente si es que tienen alguna duda o quieren conversar de algo en particular, ¿ok? Por si acaso está Andrea Terán, la consultora de admisiones de posgrados, para los que estén interesados en la maestría. Doy en la maestría unas 4 cátedras en programas de educación continua y de posgrados, y de la maestría también de gerencia de sistemas y transformación empresarial, donde abordamos este tema de la gerencia estratégica de la información. Hoy vimos en una hora apenas toda la información que ustedes percibieron. Ya en la maestría pues tenemos tiempo de profundizar más. Bueno, aquí hay otra pregunta. Sí, la plataforma, la herramienta, dice, ¿cómo se llama la herramienta? La herramienta, las dos que se utilizó, la primera, donde estaba el tema de algoritmos para detección del análisis de las cestas, se llama RapidMiner, minería de datos, para minería y para analítica avanzada. La segunda es la de inteligencia y business intelligence, que es de Power BI de Microsoft. Hay muchas otras, el cuadrante de Gartner tiene muchísimas otras herramientas. Bueno, espero, mis estimados, que haya sido de su agrado lo que han visto. No tengo más. Yo, como tal, les quiero agradecer a todos. Acá, algunos comentarios. Magus, Mateo, felicitaciones. Jaime, interesante. Gracias. Gracias, Ricardo. Muy buen webinar. Gracias, Cristian. Javier, gracias. Cristian también. Jocelyn, Enrique. Wow, bastantes a ustedes, más bien por su tiempo y su paciencia. Pregunta, dice, la info de COVID que nos presentan a diario en el Minuto de Salud. ¿Qué crees que puede hacer más con estas herramientas que no se haya hecho? Bueno, de hecho se está haciendo la proyección de COVID día a día. Hay una página donde los datos públicos, de hecho, se utiliza Tableau Public, otra de las herramientas de Business Intelligence para hacer un tablero de mando del tema de COVID. Y se presenta ahí directamente los tableros de consumo, de cómo está la información de contagio, recuperados, de muertes, etcétera. ¿Qué más se puede hacer eso? Se puede un poco afinar o suavizar las curvas en función a los datos, porque ustedes recordarán que hubieron saltos de un día a otro, de pronto se reportaron una cantidad impresionante de enfermos y mucho más. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se pueden suavizar las curvas y proyectar en función a otras curvas y otros comportamientos de otros países. Más allá de la data que tenemos, o sea, finalmente la predicción se efectúa con la data existente. La respuesta a eso es, la data siempre se predice en función a la información existente, a menos que yo haga un benchmarking, es decir, vea el comportamiento de la misma pandemia en otros países. Entonces, esa es otra de los temas de la analítica aumentada o cognitiva, donde yo aprovecho el benchmarking de otros comportamientos similares en otras posiciones. Marisol, muchas gracias también, buena exposición, excelente contenido, gracias. Wow, extraordinario, ustedes, muchas gracias. Éxitos, excelente, aquí hay otra pregunta. Dice, Jaime, una consulta, Enrique, para emprendedores, ¿se debería iniciar todo el ciclo de inteligencia artificial? No. Hay un proceso de madurez que hay que seguir. Primero hay que tener datos, esos datos hay que tenerlos adecuadamente establecidos, homologados, hay que tener data limpia, porque si no es un trash in, trash out, data basura que ingresa, data basura que sale. Lo propio es tener una buena calidad del dato. Puedo hacer inteligencia artificial, puedo hacer business intelligence, puedo hacer analítica aumentada, analítica cognitiva desde cero si soy un emprendedor. Sí puedo hacerlo, pero siempre y cuando tenga datos. Pero si soy un emprendedor que recién parte, no tiene base de datos, no tiene ERP, no tiene todavía base de clientes, lo único que puedo hacer es compararme con los estudios de benchmark de la competencia o de la industria. Entonces tomo data de la industria, tomo data de la competencia y puedo irme midiendo cómo voy evolucionando en los datos. Pero aplicar directamente si soy un emprendedor y que todavía no tengo datos, no es posible, porque todo esto, el éxito de esto es poseer datos. Mientras más datos tenga propios de mis competidores, de la industria y de elementos exógenos como población, capital, poder adquisitivo, tráfico de personas, me refiero al flujo de personas, tráfico vehicular, densidad poblacional, etcétera, clima, dependiendo de la industria, muchos otros elementos, mejor me irá en una predicción. Entonces, la respuesta, Enrique, a la pregunta,
Como emprendedor, si es que tienes datos, sí lo puedes hacer. Si no tienes datos, hay que conseguir al menos desde la competencia o elementos exógenos que nos permita madurar. Y lo recomendable es empezar primero la parte descriptiva, luego madurarlo la parte predictiva, luego prescriptivo y finalmente cognitivo o analítica aumentada. Una consulta, alguno de los libros que se recomendó en la charla, ¿se lo puede compartir? Tengo algunos de ellos, algunos por temas de derechos de autor no puedo, otros sí puedo. Me escriben a mi cuenta de LinkedIn y les puedo compartir aquellos que sí puedo compartirles. Tengo algunos ebooks que sí puedo compartirlos, así que me pueden escribir a mi LinkedIn, por favor. Con gusto se los comparto, los que sí son posibles compartirlos. Mis datos, el webinar, felicitaciones, muy bien, gracias. Páginas podría recomendar para mantenernos actualizados en estos temas tratados. Hay un sinfín de páginas. Yo tengo mapeados algunas direcciones URLs de fuentes que tomé para esta charla y de fuentes que utilizo para las maestrías o para las cátedras que yo dicto. Les puedo pasar los links. Si me escribe Jessica Pérez, me escribes a mi cuenta de LinkedIn, un mensaje, con gusto los puedo compartir. Dice, una consulta. ¿Cómo acercar estas soluciones a nuestra realidad? ¿Existe algún grupo de profesionales o empresarios donde se pueda compartir experiencias al respecto? La respuesta es sí. Ustedes en la cuenta de LinkedIn pueden ver las empresas que yo sigo y los grupos que yo sigo. Estamos ahí, yo mismo les puedo asesorar. Clara Mejía, gracias por la pregunta. Hay expertos a nivel local, habemos expertos a nivel local. De hecho, esta es una de las ciencias en las cuales me especializo, el tema de los datos, de la información, de la transformación digital. Es uno de los temas que me apasiona. Y pertenezco y conozco de empresas que también hacemos y hacen este tipo de consultoría. Depende del caso, les puedo ayudar y direccionar, si son en qué industria, de qué quieren explotar. Con gusto, Clara, podríamos dirigirte. Me regalas un mensaje y encantado te puedo mapear a las personas o a las empresas que te podemos ayudar. Ok. Bien, dicen temas, Cristian nos pregunta, en temas de migración poblacional, ¿cómo se puede usar los datos y predecir posible migración para de esta forma mejorar la asistencia a esa población? De hecho, les cuento que está trabajando, Migración está trabajando en proyectos de migración, en proyectos de analítica de datos para los movimientos migratorios. ¿Cómo se puede trabajar? La respuesta es con información a través de los movimientos migratorios, con las tendencias de crecimiento y de decrecimiento se pueden mejorar para la disponibilidad de mejores servicios públicos, empleabilidad y demás. Esta época de la emergencia sanitaria es bastante atípica, así que por más data que tengo, si las condiciones de mercado no nos ayudan, se vuelve complejo. Pero ¿cómo se podría hacer? Con los movimientos migratorios reportados por los entes gubernamentales, sí se lo puede hacer. De hecho, hay un proyecto asociado a ese tema. Cristian, gracias por la pregunta. Hay otra pregunta más. Nos dice, wow, 60 mensajes nuevos. Dice, en el Ecuador se está trabajando en una ley de datos de proyectos personales. ¿Cómo poder hacer uso de estos datos sin incurrir en un delito? ¿Cómo se maneja en Europa? Perfecto. De hecho, la ley que está acá trabajándose por aprobarse está basada en la ley europea de la protección del dato. ¿Cómo hacerlo? Pues siempre poner en los términos y condiciones que nosotros le solicitamos y el cliente nos da la autorización de utilizar su data. Por eso les decía nosotros al principio, y la película, el documental que les dije, les sugerí que lo lean, que lo vean, de Grey Hack, o el Nada es privado. ¿Quién gasta 20, 15 o 10 minutos a leer los términos y condiciones de una aplicación móvil? Uno quiere realmente instalarla y utilizarla. Pero ahí es lo importante, después de ver ese documental, uno tiene que gastarse al menos el tiempo para buscar la sección en uso de privacidad de los datos personales. De hecho, en el documental se habla mucho acerca de que legalmente se solicita que se devuelva su data y se dé de baja y se borre esa información. Y hay muchos litigios alrededor de eso. Entonces, en respuesta a la pregunta, mientras no haya la ley, mi recomendación es pongan en sus términos y condiciones el que ustedes piden a su cliente, a su usuario, que les autorizan utilizar sus datos con efectos promocionales, de mercadeo, y anonimizados. Les recomiendo de una vez que trabajen con data anónima. Uno de los ejemplos es el caso de Telefónica, la división de Business Solutions de Telefónica. Por ejemplo, nuestros datos ellos utilizan, quienes tenemos cuenta de Movistar o de Claro, ellos utilizan nuestra data. Pero claro, no dicen Jaime Vinuesa con tal número de teléfono, está en tal lugar, sino, ok, esta persona se mueve entre tales sectores, pasa el fin de semana aquí, trabaja en tales lugares.
este es su desplazamiento y este es su comportamiento. Tiene este tipo de celular, tiene este tipo de plan, es un postpago, tiene esta capacidad, consume tanto, se va al exterior. Es decir, nos hacen un análisis anonimizado. Personas que tienen este mismo tipo de plan o de celular están entre estos rangos salariales, por decirlo, de forma anónima, sin poner nombres y apellidos. Entonces, ¿cuál es la recomendación, Jocelyn? Pidan a sus clientes el derecho de utilizar su data de forma anónima, porque esta ley de protección de datos personales, este proyecto va a salir, es en imitación a lo que sucedió ya en Europa, y nos protege para poder ir a otros mercados, otros países con las mismas soluciones, y de hecho nos prepara para lo que vendrá, donde podemos utilizar los datos, pero de manera anónima, a menos que sea para una segmentación o un push notifications que es directo hacia el cliente. Dice, Karina, otra pregunta, dice, el COVID-19 ha obligado a las empresas a que busquen transformación digital. Todas están preparadas. ¿Qué deberían considerar primero? Excelente pregunta. Lo primero que se tiene que hacer, Karina, gracias por la pregunta, es hacer un assessment. Hay una plantilla, yo les puedo facilitar a aquellos que estén interesados, hay una plantilla de assessment de transformación digital donde hay una serie de cuestionamientos y de preguntas para ver si es que estoy listo. Es lo que se llama el readiness assessment o un assessment o un cuestionario para ver si es que me encuentro listo. Así como una maratón, uno quiere correr una maratón, primero la pregunta, a ver, ¿ha entrenado? ¿Se ha alimentado bien? ¿Ha dormido lo suficiente? ¿Con qué frecuencia entrena? ¿Cuánto tiempo entrena? ¿Qué distancia corre? Lo mismo es en el tema de la transformación digital. Hay una serie de cuestionamientos previos a hacerlo. En síntesis, ¿en qué ámbitos está la gente? La cultura digital que tiene la empresa, la disposición y el auspicio del alto nivel. Tercero, los procesos, la madurez de los procesos, la industria en la que se encuentra, porque hay otras industrias, les recomiendo, ahí Karina, recomiendo que puedas digitar en internet el tema se me fue el término, el vórtice digital, el Digital Vortex de Cisco, y con otras empresas que hacen el estudio, donde dice en qué nivel se encuentra de la transformación digital cada una de las empresas. Y mientras más al centro del vórtice se encuentra, más peligro tiene la transformación digital o ya ha sucedido. Casos de ejemplo están los medios y entretenimiento, una industria donde ya pasó la transformación digital. Caso patético de esto, o puntual, es Netflix, donde el entretenimiento Netflix se transformó 3 veces. Primero era un delivery de películas, después se transformó y dio streaming, y hoy otra vez se transformó y hace películas. Caso práctico es La Casa de Papel, House of Cards. Son películas o series realizadas por producción de Netflix, y hoy muchas otras películas de muy buen contenido y calidad. Está haciendo temblar a las grandes productoras de cine del mundo porque produce su propio contenido, no tiene que pagar regalías por películas de otros más, ¿no? Entonces, ok, esas han sido las preguntas que han estado. A todos ustedes, mis estimados amigos, muchísimas gracias, les deseo lo mejor, cuiden por favor su salud y la salud de los suyos. Es para mí un placer haber compartido estos minutos con ustedes, y sin más, les quedo eternamente agradecidos y estaremos en contacto. Ustedes tienen ahí mis datos de contacto, mi código QR para conectarnos vía LinkedIn. Es un gusto, por favor, cuiden su salud y la de los suyos, y que tengan una excelente y muy buena noche. Gracias.